Mínimos. Pues el día de hoy venimos a ver a sus magres. Digo, bueno, también acabando el mismo, ¿no? Vamos a ver lo que vendría siendo los mejores uniformes del juego. Me gustaría hacerlo en tier list, pero ahorita no tengo tiempo. Tengo que estudiar regulaciones de activación que inhiben las enzimas. En el ciclo de Krebs, en la glucólisis y otros tantos ciclos. Así que, bueno, no tengo tiempo de eso. Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Les voy a recomendar unos uniformes, no por la importancia sobre todo, pero bueno, en parte sí. Vamos a recomendar los mejores uniformes que puedes comprar cuando eres nuevo y luego de eso vamos a ver todos los uniformes y les voy a decir si sí o no vale la pena en los personajes en específico para que no vayan a cometer un error. Así que bueno, este video no se lo recomiendo a los ballenas, puesto que ellos saben qué uniformes les convienen o cuáles no. Y con los que salieron recientemente, pues quién sabe, ¿no? Así que bueno, una vez dicho eso, ¿cuáles uniformes te recomiendo si empiezas a hacer nuevo? Primero que nada necesitas lo que vendrían siendo cada personaje de cada clase para las cuestiones de PvE, ya que es donde en realidad se consiguen muchas más recompensas en comparación a las de PvP, por lo cual necesitas completar todos tus días de ABX, de ABL y también necesitas completar lo que vendrían siendo los jefes y lo que vendrían siendo Dormammu o Galactus o depende de cuáles empieces a jugar y tus primeras partidas de duelo dimensional. Por eso mismo te recomiendo personajes que estén mayormente en T3 o sean baratos o que no necesiten tanto nivel 80 para poder sobrevivir. Entre ellos se encuentra Shuri. Yo creo que el primer uniforme que tendrías que comprar, lo que vendría siendo Black Panther Wakanda Forever. Luego tendría que ser el Red Goblin, que lo recomiendo muchísimo puesto que tanto son potenciadores como son pegadores, bastantes buenos pegadores. No necesitan lo que vendría siendo un T4 para pegar bastante bien en cuestiones de jefes. Te recomendaría a la anciana como uno de tus primeros personajes de PvP, puesto que tanto es un potenciador como también es una pegadora, puesto que tiene reflejo el personaje. Digo mucho puesto y ni siquiera vendo nada. Luego de ahí te recomendaría a She-Hulk como tu combate heroína. Esta con un proc friendly puede sobrevivir bastante, pero bastante bien en jefes, y con CTP de energía puede funcionar. Eso sí, tengan mucho cuidado, puesto que el proc del personaje no es tan friendly como se lo pueden imaginar. Hulk como uno de tus segundos personajes en PvP sigue resistiendo bastante bien el personaje. Desgraciadamente el mismo pues tampoco es la gran maravilla comparado con Jean o lo que vendría siendo Warlock, pero es un personaje que puede resistir y recientemente revivió en el meta de lo que vendría siendo Batalla de Otro Mundo, ya que es uno de los personajes que mejores efectos tiene. De ahí te recomendaría a tu primer combate héroe, que caso de que fuera Wolverine el que sustituya a Moon Knight, de todos modos el mejor personaje que puedes utilizar es Moon Knight. Ya que es más barato, no es un nativo, no lo necesitas en T4 para que tope, así que el personaje te lo recomiendo más como tu primer combate héroe. Tu primer detonante varón. El primer detonante varón que yo en lo general recomendaría, en vez de que vayas por Iron Man, te recomiendo el uniforme de MODOK de Quantumania, ya que te cumple con lo que vendría siendo el detonante villano y el detonante varón. Aquí es cuando los personajes matan más de un uniforme a la vez. Ahora, otro personaje que necesitas una velocista, héroe o heroína. Antes de recomendarte a Gamora, yo te recomendaría más a Shadow Shell, porque esta te cumple también en jefes, te cumple en lo que vendría siendo ABX, te cumple en lo que vendría siendo ABL, y ya es un personaje que sí necesitas a nivel 72 como mínimo para que funcione bastante bien. A comparación de Gamora, que sí la necesitas mucho más equipada, y si no la tienes con CTP de ira no pega tan fuerte. Tampoco pega muchísimo con Justiciera, lo que vendría siendo ABX y ABL, pero entre las dos te diría que Black Widow, ¿no? Bueno, no. En ese caso Shuri te sustituye a esos personajes, pero estos tampoco están mal. Combate villano, sin lugar a dudas, lo que vendría siendo Octopussy. Octopussy es el mejor uniforme que puedes comprar, el que vendría siendo de Octopus hasta el fin del mundo. Es bastante bueno. La única desventaja es que es un personaje un poquito difícil de jugar y su máximo jugo se saca T4 como todos estos personajes, pero tampoco significa que sea un desperdicio. Universal villano, sí o sí necesitas al Loki del TVA de Marvel Studios. Sigue siendo el mejor uniforme de Universal villano para empezar a jugar. Nada más que eso sí, se te puede morir nada más si lo miras. De ahí en fuera te recomendaría lo que vendría siendo un Universal héroe. Sin lugar a dudas, si eres nuevo, es Jane Foster. El personaje te cumple tanto en Universal Mujer como en Universal Héroe. Hace un puntaje bastante decente con Destrucción Poderoso o con Justiciero normal. La única desventaja es que la verdad no te va a servir para más adelante. Así que depende de cuál te guste más, porque Thor no te conviene en nivel 70 ni 80. Necesitas sí o sí el T4 del personaje.
Y de ahí en fuera te recomendaría lo que vendría siendo tu detonante, combate mujer. Ya dijimos un combate mujer, ya dijimos un combate héroe, ya dijimos un detonante varón y villano. No hay detonante mujer, no se ocupan tanto en el juego como ustedes creen. Luego tenemos lo que vendría siendo el universal héroe y villano, ya lo tenemos. Y por último pues el velocista héroe y heroína. Bueno, ahora sí, vamos a recomendar lo que vendrían siendo todos los uniformes y si vale la pena. Y vamos a empezar desde aquí. Uniforme de Kitty Pryde, Reina Roja. Mero potenciador. No vale en realidad la pena, no es un buen pegador, pero solamente es potenciador. No tiene uniforme. Spider-Man 2099 es el mejor T3 del juego en cuestiones de PvE. Pega bastante bien el personaje, vale mucho la pena, pero recuerden, si ya son cuentas muy avanzadas que utilizan T4, este personaje va a ser más de relleno que de utilidad. Jean Grey, sin lugar a dudas, es uno de los mejores uniformes del juego que tienes que comprar, lo que vendría siendo el Fénix Oscura. Los demás no valen la pena. Namor, este solamente es de relleno, ya no vale la pena el personaje puesto que fue sustituido totalmente por Octopus. Es bueno, no significa que sea malo, pero el personaje no es necesario. Magneto es de evento, ningún uniforme anterior a ese puede igualarse a este, así que no compres ninguno excepto lo que vendría siendo el de Navidad. Moon Knight, ya lo mencionamos, es el mejor combate héroe para ABX hasta que ver que sale con Wolverine. Si eres nuevo sí vale la pena, si no, y el caso de que Wolverine lo mate en ABX, pues entonces no vale la pena el personaje. Iron Man, ya no vale la pena el personaje a menos que lo ocupes en jefes. De hecho se ocupa más este uniforme de Superior Iron Man. Así que entre los dos, ¿cuál te podrías decidir más? Yo diría que el de vuelta a lo básico. Pero recuerden, es un personaje que es más de relleno. Necesitarían que les guste bastante jugar mucho jefes. Black Widow es un uniforme que para mi gusto ya no vale para nada la pena, ya que el personaje se queda muy atrás en cuestión de T4s en poder y ya su versatilidad en el juego también no es mucha. Así que no es malo, reitero, pero tampoco es algo necesario. Black Ball, este es de aniversario, así que no está disponible. Luego tenemos lo que vendría siendo los demás uniformes. Ninguno vale la pena, excepto el de aniversario. Thor Love and Thunder, sí o sí vale la pena. Es el mejor universal héroe en lo que vendría siendo la ABX. Es difícil de jugar, sí, pero es el mejor. Supera a Wanda por más o menos 500,000 de puntos. Los demás uniformes no valen la pena, cabe aclarar. Thanos, este es de evento. Ningún uniforme anterior a este vale la pena. El Rey Obsidiana más o menos iguala con él a PvP, pero no lo suficiente como para poder decir que el viejo es mejor. Tormenta, este es de evento, así que no está disponible. Ninguno de los anteriores vale la pena. Hulk, este sí vale muchísimo la pena. Acaba de revivir en batalla de otro mundo y es un personaje que en cuestiones de PvP sigue cumpliendo bastante bien. No es el mejor de todos, así que ninguno de los anteriores vale la pena excepto ese. Star-Lord, este es meta de ABL, superando a Thor sin lugar a dudas, haciendo casi 11 millones en ABL. Es muy pero muy bueno, muy recomendable, pero es un pésimo personaje en jefes. Así que ahí dependes tú. Solamente si juegas ABL vale la pena como tal el personaje y es un muy buen potenciador. Los anteriores uniformes no valen la pena. Ant-Man, los anteriores uniformes no valen la pena. Personaje que solo se juega si juegas jefes. No es necesario tenerlo en T4 para que haga fases muy altas. Con nivel 80 basta. Es bastante bien el personaje. Vale la pena. Adam Warlock vale totalmente la pena. Uno de los mejores personajes de PvP del juego sin lugar a dudas. Desgraciadamente sí o sí hay que tenerlo en T4 el personaje. O como mínimo en nivel 80 bastante bien equipado. Es un híbrido bastante bueno, ya que en jefes pega demasiado fuerte. Se puede hacer fases ridículamente altas, cosa que no podía el anterior mucho que digamos, así que bueno, vale totalmente la pena. Este de la cuenta atrás del infinito no vale la pena. Si lo tenías, mejor comprar el nuevo. Capitán América es un personaje totalmente de relleno. No es indispensable en ningún sentido a menos que juegues conquista o fases muy altas de jefes, ya que sigue siendo el mejor combate héroe de todos. Así es, Wolverine no le ganó ni de sombra, ni siquiera Wolverine le ganó a Venom. Así que bueno, mejor personaje de tipo combate para jefes junto con Carnage. Los demás uniformes, porque es la Barbie del juego, no valen para nada la pena. Sharon Rogers, sin lugar a dudas un muy buen uniforme. No hay mucha mejora con respecto al anterior, pero de que la hay. Así que no valen la pena los demás uniformes. Si deseas comprar este, está muy bien. Desgraciadamente este personaje no se puede utilizar en fases muy altas. Spider-Man Miles Morales, este es un uniforme que digo que nació muerto, no vale para nada la pena directamente, ya que es un personaje que sí o sí hay que tener en T4, pero es más relleno que utilidad. Su única utilidad es Jefes y Dormammu y no es el mejor para nada, sigue estando al nivel de Ant-Man más o menos. Luego tenemos Spider-Man, el mejor personaje para PvP. Me faltó mencionar este personaje de Free to Play, así que tómenlo en cuenta, jugadores nuevos. Es uno de los mejores personajes para PvP si eres nuevo jugando. Ningún uniforme anterior a este vale la pena, ni el de No Way Home, ni lo que vendría siendo los de Lejos de Casa. El subnormal que te dijo que este es mejor que el anterior está de pendejo, así que bueno.
sigue siendo el mejor. Recomendable totalmente. Carnage, uno de los mejores uniformes de villano combate en el juego. En cuestiones de PvP es implacable. También en lo que vendría siendo PvE es bastante bueno. Desgraciadamente sí o sí hay que tenerlo con el artefacto. Los anteriores uniformes no valen la pena. Venom, también es un caso Miles Morales. Su utilidad se quedó totalmente atrás. De hecho es peor que Miles Morales en cuestión de jefes. Así que este personaje directamente no vale la pena. No te lo recomendaría, no es malo, hace buenas fases, se puede utilizar en fases muy específicas. Así que a menos que juegues jefes de manera competitiva, vale la pena el personaje. No tiene uniforme. Mero potenciador, pero no vale la pena en realidad. A menos que juegues jefes para vencer a lo que vendría siendo Dormammu o Null. O por ejemplo lo que vendría siendo Fénix bueno, sí vale la pena en realidad, es un muy buen potenciador ya que golpea muy bien a los universales. Potenciador. Wanda, vale totalmente la pena el de Multiverse of Madness, sigue siendo el mejor personaje para ABX de lo que vendría siendo mujer universal heroína. Los demás uniformes no valen la pena, solamente el de Multiverse of Madness. Mero potenciador, no tiene otra utilidad, a menos que la juegues en conquista con justiciero poderoso. De ahí en fuera pues obviamente el uniforme de Infinity War no vale la pena. Cable, ninguno vale la pena, esperen la mejora del personaje, ninguno. Wolverine, totalmente vale la pena. El de Deaths of Wolverine es uno de los mejores personajes del juego actualmente por cuestiones de PvP. Se queda muy por detrás en cuestiones de jefes, pero ridículamente por detrás de Venom. Así que el personaje es exclusivo del PvP y hay que ver si puede superar a Moon Knight en ABX, que lo más probable es que sí suceda. Ningún uniforme anterior a vale la pena. Ninguno de The Maker vale la pena. Mr. Fantástico necesita una mejora, así que no compren ninguno de estos. Doctor Strange, es bastante bueno, pero desgraciadamente al ser un T3 se queda por debajo de personajes como Iron Man o Profesor X. Así que el personaje sí o sí tienes que tener tus consideraciones para ver si te vale o no la pena. Es muy bueno en Dormammu, con CTP de ira, incluso se puede bajar a Dormammu con destrucción poderoso. Yo mi primer Dormammu que me bajé fue con este personaje, pero bueno. No es malo, reitero, pero no considero que valga la pena. Hay mejores opciones para bajarse a Dormammu, incluso para los T3. Ningún uniforme anterior a vale la pena. Deadpool, uniforme de evento no está disponible, ninguno anterior a vale la pena. Cíclope, mero potenciador, si juegas ABX y jefes es obligatorio, al igual que el de Fénix Oscuro. También diría incluso que te compres primero antes que porque lo puedes utilizar en más modos de juego. Ninguno vale la pena de lo que vendrían siendo los de Raw. Hay que esperar la mejora del personaje. No vale la pena ninguno de los de Blade. En realidad el último no es que sea malo, pero tampoco es que sea bueno. No vale la pena ninguno de los de Punisher, si me lo preguntan, ni el del motorista fantasma cósmico. Así que no compren ninguno. Esperen a que el personaje tenga una mejora que realmente valga la pena. Groot, exclusivo potenciador de lo que vendría siendo Star-Lord, no es bueno en ninguna modalidad, es uno de los peores uniformes que ha sacado Netmable, así que si juegas ABL y tienes Star-Lord, sí o sí es obligatorio. Caso de que no, ni siquiera voltees a ver a los uniformes del personaje. She-Hulk, ya la mencioné, es meta de ABX, así que sí o sí vale la pena. Ningún uniforme anterior vale la pena. Kingpin, ningún uniforme vale la pena. Black Panther, ningún uniforme vale la pena. Shang-Chi, no vale la pena ni el personaje, así que no lo compren. Taskmaster, sí o sí es obligatorio. Es uno de los mejores uniformes que puedes comprar, ya que la ventaja de que es el único potenciador de lo que vendría siendo combate que hace daño, lo hace que sea uno de los mejores, básicamente. Así que sí o sí hay que comprarlo cuando ya seas más competitivo. La anciana, vale muchísimo la pena, más que el propio Doctor Strange o cualquiera de Multiverse of Madness junto con Wanda. Es muy pero muy bueno, así que sí o sí lo recomiendo. War Machine, ninguno vale la pena. Recuerden, el personaje necesita una mejora, así que vamos a pasar al siguiente. Quantumania, a menos que seas nuevo, vale la pena. Si no eres nuevo, no vale para nada la pena el personaje, ni como potenciador. No tiene uniforme. Rocket, mismo caso que Groot, exactamente el mismo. Es un uniforme pésimo, malo, pero malo en serio. Es muy malo este uniforme. Solamente vale la pena si decides utilizar Star-Lord en ABL. No vale la pena Telaraña Oscura, a menos que quieras utilizarlo como potenciador para Miles Morales. No vale la pena lo que vendría siendo Squidward, pero pues es un uniforme exclusivo, así que ni lo menciono. No vale la pena ninguno de Daredevil. El Red Goblin, ya les dije, no compren el de No Way Home, ni porque les guste, no vale la pena. El que vale la pena es Electra, ninguno vale la pena. Gwenpool, ninguno vale la pena. Ninguno vale la pena. Ya van a mejorar este personaje pronto. Ya viene el T4 de lo que vendría siendo Falcon, así que estáse preparados. Lune Snow, ninguno vale la pena. Este personaje nos va a tener cuentagotas Netmable, ya que sí va a tener T4, pero no está próximo a llegar. Miss Marvel, no vale la pena ninguno si me lo preguntan. Es muy buena en Dormammu, es muy buena en jefes, pero hay demasiados velocistas héroe en jefes que le dan 1000 vueltas.
Hawkeye, ninguno vale la pena. No te recomiendo al personaje directamente. Ya pasó su tiempo de ser uno de los mejores en jefes. Shuri, ya mencioné, este es un uniforme obligatorio independientemente del nivel de cuenta que tengas. Lo que vendría siendo Winter Soldier, ninguno vale la pena. White Fox es un uniforme de paga, así que a menos que puedas comprarlo, pues tampoco este vale la pena, ya que en realidad no hace mejora del personaje, el otro sí. Wong, este es bueno como potenciador y en jefes. Te diría que vale la pena si decides potenciar personajes mágicos como lo que vendría siendo Adam Warlock, Doom o cosas así. Este potenciador, ninguno vale la pena de Capitana Marvel, es un pésimo personaje actualmente. Lo que vendría siendo el caso de Hela, es buena, sí la recomiendo. Si juegan Conquista y Batalla de Otro Mundo, es un personaje que sí vale la pena. El otro uniforme no vale la pena, a menos que quieran el CTP de energía. Lo que vendría siendo el de Hyperion es mero potenciador, te puede servir de relleno de conquistas, así que está entre sí y no, depende de la modalidad de juego que hagas. Icaris, no vale la pena te diría, pero es un relleno de conquista que te puede servir. Si eres competitivo, sí o sí se utiliza el personaje. Loki, no vale la pena, ya no lo compren, a menos que seas nuevo, como dije anteriormente. De ahí en fuera todos los uniformes no valen la pena. Este es de lo que vendría siendo de paga. Ninguno de Ghost Rider vale la pena. El de Jane Foster ya lo mencionamos. A menos que seas nuevo, vale la pena. Si no, no. Ninguno de Ultron vale la pena, es pésimo. Ninguno de Visión vale la pena. Gamora, el último de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es el bueno. Este es muy pero muy bueno. Este sí o sí tienen que comprarlo si son competitivos de ABX, ya que es el mejor personaje, puede hacer los 15 millones y en jefes es una bestialidad del personaje en sí mismo. Shadow Shell ya lo mencioné, la mejor de ABL actualmente, más que nada por la ventaja de las restricciones que tiene ella a su favor. Así que bueno, Octopus totalmente vale la pena, es una bestialidad este personaje. No vale la pena menos que jueguen Conquista. No vale la pena menos que jueguen Conquista y estén dispuestos a darle una autoridad. No vale la pena menos que jueguen jefes en fases muy pero muy ridículamente altas. No tiene uniforme. No vale la pena Beast a menos que lo quieran utilizar de potenciadores para jefes. Ya saben que jefes ahí es donde Netmable avienta básicamente todos los personajes para que tengan una relevancia mínima. Luego tenemos a lo que vendría siendo Juggernaut, que vale la pena si juegas jefes igual. No tiene uniforme. El de Ángel no vale la pena ninguno. El de X-23 no vale la pena ninguno. A menos que te guste Venom y te guste potenciarlo, de ahí en fuera no vale la pena, es mero support. Vale la pena para Conquista, es bastante bueno, es un support. Es muy pero muy bueno en Conquista, es un liderazgo bastante bueno. Que mal que Netmable no lo mejoró, son los hijos de puta. A menos que juegues jefes, pero en realidad tampoco es tan relevante. No vale la pena a menos que juegues Conquista igual. Ya saben, Conquista y jefes se avientan todos los personajes que no sirven. No vale la pena ninguno. No vale la pena ninguno de Hulkbuster, a menos que quieras potenciar a lo que vendría siendo Iron Man. Y se utiliza para Conquista igual, mismo caso support. Es muy pero muy bueno en Conquista, sigue siendo de los mejorcitos. Solamente el último de Luke Cage tampoco es muy recomendable que lo compres a esta altura, pero también si lo quieres no hay ningún problema. Sylph, sí o sí es obligatorio. Es uno de los mejores supports que puedes comprar del juego en realidad. Es bastante pero bastante buena. Vale totalmente la pena Tetotas. Este es uno de los mejores personajes. De hecho, me faltó mencionar esta. ¿Por qué? Porque esta te cubre muchos días, pero en realidad el personaje tampoco es tan bueno como te lo imaginas. Ya que todo su daño se radica en la habilidad 6. Sus demás habilidades no hacen un pingo. O sea, no hacen nada de daño. Nada. Todo se concentra en su habilidad 6. Así que ella te cubre combate mujer, combate villano, supervillana. Te puede combatirla libre y te hace un puntaje decente, más no bueno. Valkyria sí o sí vale la pena. El de Thor Love and Thunder es obligatorio. El de Avispa es obligatorio de Quantumania sí o sí. Este sí o sí tienen que comprarlo. Los demás no valen la pena. No vale la pena ninguno. No vale la pena. No vale la pena en realidad. Es muy buena en jefes, pero tampoco es necesaria. No vale la pena. No vale la pena ninguno. 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 Bueno, Electro sí. Para Tierra de Sombras es el mejor personaje del juego. No vale la pena ninguno, igual son de oro. Simplemente si no tienes a Gata Negra, este personaje te sirve para potenciar al Red Goblin, mero support. Ay, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena ninguno. No vale la pena ninguno, esperen a la mejora de ella. El de Wave sí o sí es bueno, pero solamente porque mejora lo que vendría siendo su pasiva, no porque en realidad el personaje sea bueno. No vale la pena Heimdall, no vale la pena ninguno de Medusa, no vale la pena ninguna de lo que me dicen los Rapid Reyes, ni de Red Guardian, a menos que lo juegues en Conquista, de ahí en fuera tampoco es que sea la gran maravilla en Conquista. No vale la pena, no es bueno. Aquí ya directamente muchos de estos ni siquiera los compres, no porque no valgan la pena, directamente son basura, no lo compres, no lo compres. Estos no compres ni uno, no compres ni uno. A ver, no compres ni uno.
No compres ni uno. No compres ni uno. Los de Nebula son pésimos. No compres ni uno de Iron Fist. Necesito una mejor ese personaje. No compres ninguno. No compres ninguno. No compres ninguno. No compres. No compres. No compres ninguno. Bueno, de Gata Negra, recuerda, este es de paga. Así que sí o sí necesitas pues este uniforme de paga en realidad. No. No. Ninguno. Ninguno. Este, a menos que quieras el selector de STP y estás dispuesto a comprar la de Ant-Man. De ahí en fuera no vale la pena. Ninguno de Quicksilver es bueno. Ninguno de Odin, ninguno de Dormammu, ninguno de Silver Surfer. Bueno, este en Conquista, solamente si eres full competitivo y no estás dispuesto a esperar una mejora de él, podría decirte que sí. Este de Coloso sí o sí es obligatorio, ya que es un support bastante bueno en PvP que se sigue utilizando mucho. Más que nada por el reflejo. Ninguno de Gambito vale la pena, ninguno de lo que me viene haciendo Magic vale la pena. Esta para Conquista tal vez. Este de Conquista es muy bueno. Exclusivo de Conquista, Lo que vendría siendo el de Crescent, ninguno vale la pena. Menos que esta la quieres usar para Conquista, pero full Conquista, o sea, full Conquista. Porque es muy pésima en jefes. Y no tiene proc friendly para nada. La Munger es mala. Esta es mala, bastante mala. De hecho es un support. Solamente si la quieres usar de support en jefes vale la pena. Simo no vale la pena para nada. Hay que esperar su mejora. Blue Marvel ya no vale la pena, menos que juegues Conquista. Ninguno de lo que vendría siendo Ronan vale la pena. Ninguno de lo que vendría siendo Ay, se me olvidó el nombre de esta desgraciada que... ¡No! La perdí. A ver, aquí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Son demasiados uniformes, Dios, ya me duele hasta la boca. Eso sonó mal, tampoco sonó bien. Satana. Ninguno de Satana vale la pena, en realidad, a menos que la quieras de support para Jin. Bueno, no, en realidad sí vale la pena este uniforme, puesto que lo ocupas, como dije, de support para Jin. Porque con este uniforme mejora lo que vendría siendo su liderazgo. Hagan de cuenta que con con este liderazgo hace 60. Con este hace 70. O sea, sí o sí vale la pena. Este sí vale la pena, me corrijo. Ese es para ABL exclusivo. Ninguno no vale la pena. Este no es malo, es support. No es mala, pero tampoco es buena. Lo que vendría siendo el clásico no vale la pena. Ya casi no hay uniformes. Son personajes que están muy abandonados. No valen la pena, no valen la pena. Por algo no los he subido. No vale la pena, no valen la pena. El de Blue Dragon sí es bueno, pero solamente si la subes a T4. Exclusivo a T4, ni siquiera a nivel 80 es buena el personaje. Pero tampoco es redituable, no es que sea en realidad la gran maravilla ni para T4. No es buena. Bueno, sí, Ironheart sí es muy buena. Este es el mejor support para detonantes del juego. Se los recomiendo bastante. Si tienen la oportunidad de subirla, claro. Y son muy competitivos en jefes y Dormammu, es muy buena. Si los paso de largo es porque no valen la pena. Porque ya son muchos y no quiero alargar tanto el video. Ninguno de estos vale la pena. Ninguno de Yelena vale la pena. No valen la pena, 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 no valen un pingo. Spot ya dijimos que no vale la pena. Y ya los pasamos todos. Ahora vamos a ver los que no tengo yo desbloqueados. Estos de aquí. Sabertooth creo que tampoco vale la pena, porque tampoco es un personaje que creo que subieron. Pero ese queda al pendiente de saber si vale la pena o no. Doom, el último uniforme que tiene, es muy bueno en Conquista, pero de ahí en fuera pues tampoco es un personaje que sea recomendable. Este es más por gusto, no es malo, es muy bueno en jefes. Iceman, recuerden que es exclusivo, así que ni fu ni fa. Invisible Woman no vale la pena. Gilga ya no vale la pena, a menos que jueguen Conquista. Si son jugadores de Conquista, sí o sí vale la pena. No vale la pena ya, el personaje se quedó muy atrás en jefes. No vale la pena ni Moonstone. Lo que vendría siendo ahora Emma Frost, esta sí es muy buena. El problema vendría siendo que es un personaje costoso. Entonces, a menos que estén dispuestos a comprarla, no vale la pena. Vale la pena totalmente el uniforme de Profesor X, el último. No el antepenúltimo donde está en la sillita, ese no vale para nada la pena. El bueno es donde camina porque puede correr. Y el de Tina. No es malo, pero reitero, no vale la pena. Ya hay muchos personajes que la superan por demasiado. Incluso para hacer T3 o T2.5. Así que bueno, gente, espero les haya gustado. Estos son los uniformes que están disponibles. Yo les diría que uniformes voy a comprar ahorita que se pongan en descuento todos los uniformes. En lo particular pues ninguno, porque ya los tengo todos en realidad. Bien vallenón me dije. Quiero comprar el de Ironheart, pero es que no tengo vale de T2. Y los vales que voy a utilizar van a ser para Spider-Man 2099 y para lo que vendría siendo Spot. Más que nada porque sí, no es porque en realidad valga la pena. Ya saben que hay veces donde subes personajes nada más porque sí. Yo en lo particular, si me preguntan, tengo muchos T2.5 basura, porque pues tengo que utilizarlos en el modo historia. Miren, Destructor no necesita T2.5.
lo que vendría siendo los Infinity Warps. Aquí está el Arachnai, aquí está el Ghost Panther, aquí está lo que vendría siendo el Iron Hammer. Ahorita acabo de subir a la Mutante, a Weapon Hex, a Angel. Pero bueno, porque yo me puedo dar el lujo, ustedes no, pobres idiotas. Así que bueno, gente, sin nada más que decir, espero les haya gustado. Compren sabiamente y disfruten, sobre todo lo último. Bye bye.